En la cena familiar, mi hermana me arrojó agua. 5 minutos para salir de mi casa. Mis padres aplaudieron. Me sequé el rostro, sonreí y saqué documentos. Entonces solo tienen 5 minutos para rezar. El agua estaba fría, mucho más fría de lo que esperaba cuando vi cómo la mano de Victoria se levantaba con el vaso. Me salpicó la cara, el pelo, me corrió por el cuello de la blusa y sentí cómo las gotas me resbalaban por la espalda. El silencio en la habitación era ensordecedor. Solo se oía el suave gorgoteo del agua que goteaba de mi barbilla al linóleo. 5 minutos, siseó Victoria, inclinándose hacia mí tan cerca que pude oler su caro perfume. Para salir de mi casa. Se enderezó, cruzó los brazos sobre el pecho y tiró el vaso vacío sobre la mesa. El cristal tintineó contra el plato. Parpadeé, me sequé el agua de las pestañas y miré a mis padres. Mamá Mary estaba de pie junto a la cocina con una espátula en la mano. Su rostro estaba algo rígido, pero en sus ojos se leía la aceptación. Papá Johnson estaba sentado en su lugar habitual, a la cabecera de la mesa, aplaudiendo lenta y metódicamente. 1, 2, 3. Los aplausos resonaban en el silencio. Bien hecho, hija, dijo mirando a Victoria, y en su voz no había ni una pizca de reproche. Me sequé la cara con una servilleta que había sobre la mesa. La servilleta de papel se empapó al instante y se deshizo en mis manos. Segunda, tercera, el agua seguía ahí, en el cuello, detrás de las orejas, en el pelo. Sentía el corazón latir en la garganta, pero curiosamente no lloraba. No grité, ni siquiera temblaba. Por dentro sentía un extraño entumecimiento, como si estuviera viendo la escena desde fuera. Lara, comenzó mi madre con un tono de incertidumbre en la voz, quizás sea mejor que te vayas. Ha estropeado la velada, ha arruinado la velada. Sonreí. Las comisuras de mis labios se levantaron solas, aunque por dentro me sentía vacía. Esta noche tenía que ser festiva. Victoria se había convertido en la mejor empleada del mes en el concesionario de coches donde trabajaba como gerente. Cuando me llamó por teléfono hace 3 días, su voz temblaba de emoción. Lara, tienes que venir. Mamá está preparando mi plato favorito y papá ha comprado champán. Es un gran acontecimiento. Fui, por supuesto. Siempre iba cuando me llamaban, incluso si tenía que cambiar mi turno en el trabajo, incluso si estaba agotada después de un turno de 12 horas en la residencia de ancianos. Llegué a las 7 de la tarde con un ramo de flores para Victoria y una botella de vinos. Me quedé en la puerta esperando a que me dejaran entrar, porque el timbre no funcionaba desde hacía medio año y mi padre nunca tenía tiempo para arreglarlo. Victoria abrió la puerta con un vestido nuevo de satén burdeos, con un maquillaje y un peinado perfectos. Estaba guapísima, hay que reconocerlo. Tenía 26 años y sabía cómo presentarse. En su cuello brillaba un collar nuevo que, según supuse, le habían comprado sus padres como regalo de felicitación. Oh, has venido, dijo como sorprendida, aunque había sido ella quien me había invitado. La cena comenzó bien. Mamá había preparado pato con manzanas, el plato favorito de Victoria. La mesa estaba repleta de comida, puré de patatas, ensalada de verduras frescas, empanadas caseras que mamá solo hacía para ocasiones especiales. Papá abrió una cerveza y nos sirvió champán, él a Victoria y a mí. A mí no me ofreció nada. Me servía agua de un vaso que había sobre la mesa. Victoria hablaba de sus logros, cómo había vendido 5 coches en una semana, cómo la dirección la había felicitado personalmente, cómo le habían prometido un ascenso antes de fin de año. Es increíble, parloteaba ella, y mamá asentía, sonreía y le servía los mejores trozos de pato.
Eres nuestra inteligente, le decía mamá acariciándole la mano a Victoria. Siempre supe que tendrías éxito. Eres tan decidida. Papá hablaba de su empresa de reparación de fontanería, de cómo había recibido 2 nuevos pedidos esa semana. Contaba que un cliente había dejado una reseña de 5 estrellas, lo que había mejorado la calificación de su negocio. Hay que trabajar con inteligencia, me aconsejaba, aunque se lo decía más a mí que a nadie. No basta con cumplir las órdenes de los demás, hay que construir algo propio. Yo escuchaba, comía e intentaba parecer interesada. En realidad, pensaba en la señora Clarisa, que hoy no se encontraba bien, y me preocupaba que estuviera bien. La anciana se quejó de dolor en el pecho antes de que yo terminara mi turno y le pedí a la enfermera de guardia que la vigilara especialmente. Pensaba en que tenía que pagar el alquiler dentro de 3 días y que me alcanzaría justo si no gastaba en cosas innecesarias. Pensaba en lo cansada que estaba y en lo mucho que me apetecía irme a la cama. Lara, ¿me estás escuchando? Victoria se volvió bruscamente hacia mí. Me sobresalté y levanté la vista. Sí, claro, estabas hablando de las ventas. Te pregunté si estabas orgullosa de mí, dijo entrecerrando los ojos. Sí, respondí. Es un buen resultado. ¿Un buen resultado?, repitió Victoria, y su voz se volvió dura. ¿Solo un buen resultado? Dejé el tenedor. Sentí un nudo en el estómago. Conocía ese tono. Sabía lo que iba a pasar. Victoria, quería decirte que es estupendo. Me alegro por ti. No lo parece, intervino mi madre. Estás sentada con cara de no saber qué hacer aquí. La miré, era injusto, pero no tenía sentido discutir. En esta casa nunca había tenido derecho a opinar. Lo siento, es que estoy cansada. He tenido un turno muy duro. Siempre tienes turnos muy duros, murmuró mi padre, mordiendo un trozo de pan. Otras personas también trabajan, pero no van por ahí con cara de pocos amigos. Algo dentro de mí hizo clic. Quizás fuera el cansancio, quizás fuera el resentimiento acumulado, quizás fuera simplemente el hecho de que había llegado allí después de 12 horas de pie, cambiando mi turno por esta noche y me recibían como si les debiera algo. Lo siento, dije, y mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Es solo que me parece que reunir a toda la familia para premiar al mejor empleado del mes es un poco exagerado, pero soy sincera, Victoria, me alegro por ti. El silencio cayó sobre la habitación como una manta. Victoria me miró y su rostro se sonrojó lentamente. Mi mamá dejó la olla bruscamente sobre la cocina. Papá frunció el ceño y dejó el tenedor con un golpe seco. ¿Qué has dicho?, susurró Victoria. He dicho que me alegro por ti, repetí, tratando de mantener la calma. No, ha dicho que es demasiado, que mi premio es una bagatela por la que no vale la pena reunir a la familia. Me di cuenta de que había cruzado la línea, pero ya era tarde para dar marcha atrás. No era eso lo que quería decir. Siempre haces lo mismo, exclamó Victoria, levantándose bruscamente. La silla detrás de ella chirrió contra el suelo. Siempre intentas menospreciar mis logros. Estás celosa, ¿verdad? Porque tú sigues siendo una enfermera que nadie necesita en una residencia de ancianos y yo he conseguido algo. Las palabras me golpearon como bofetadas. Apreté la servilleta en mi mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. Victoria, no quería ofenderte. De verdad me alegro. Cállate, gritó y agarró el vaso de agua de la mesa. Apenas tuve tiempo de ver cómo se acercaba, pero no pude apartarme a tiempo. El agua me dio justo en la cara. Fría, brusca, me inundó los ojos, la nariz y me corrió por el cuello. Me quedé inmóvil, parpadeando, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Y entonces escuché estas palabras: tienes 5 minutos para irte de mi casa. Y los aplausos de papá y el gesto de aprobación de mamá. Y comprendí. Para ellos siempre fui una extraña, siempre.
Por mucho que lo intentara, por mucho que viniera, ayudara, me adaptara, nunca fui parte de su familia. Era una intrusa. Me sequé lentamente la cara, sintiendo cómo el agua me corría por el cuello. Mi blusa se me pegaba a la espalda, el pelo me enfriaba desagradablemente la piel. Me agaché, cogí mi bolso del suelo y abrí la cremallera. Saqué la gruesa carpeta marrón que llevaba conmigo desde hacía 2 semanas, esperando el momento adecuado. Parecía que ese momento había llegado. Puse la carpeta sobre la mesa, justo entre los platos de pato y las ensaladas. La abrí lentamente, metódicamente. Saqué la primera hoja, luego la segunda. Se podía cortar el silencio con un cuchillo. Tienen 5 minutos, dije en voz baja, mirando a Victoria directamente a los ojos, para rezar. Papá fue el primero en reaccionar. Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos tratando de ver lo que estaba escrito en el papel. ¿Qué tonterías son estas? Murmuró. Sonreí, fría, distante, tal y como me habían enseñado toda mi vida, ocultar las emociones, no mostrar debilidad. No son tonterías, papá, son documentos, documentos oficiales, y os conciernen a todos vosotros. Recuerdo el día en que todo empezó a desmoronarse definitivamente. Fue hace 6 meses, en julio, cuando hacía tanto calor que el asfalto se derretía bajo los pies. Papá organizó una gran fiesta para celebrar su 49º cumpleaños. Invitó a toda la familia, a sus amigos, incluso a algunos clientes con los que llevaba años tratando. Victoria llegó con un vestido nuevo que, según supe después, le había comprado mi madre especialmente para la ocasión. Yo fui con unos vaqueros y una blusa normales porque no sabía que iba a ser algo tan elegante. El patio estaba decorado con guirnaldas, había aperitivos en las mesas, mi padre estaba asando salchichas a la parrilla y mi madre iba de un lado a otro con vasos y platos. Victoria estaba radiante contando a todos sobre su trabajo, sobre cómo había vendido recientemente un coche de gama alta a un empresario. Los invitados la escuchaban, asentían y la elogiaban. Yo estaba a un lado con un vaso de plástico de limonada en la mano, tratando de no llamar la atención. Lara, me llamó papá haciendo un gesto con la mano. Ven aquí, te voy a presentar a Wade. Es un viejo amigo mío, estudiamos juntos en la escuela. Me acerqué y sonreí. Wade era un hombre corpulento de unos 50 años, con el pelo pelirrojo y el rostro afable. Esta es mi hija mayor, dijo mi padre sin ningún tono de orgullo en la voz. Simplemente constató un hecho. Trabaja como enfermera en una residencia de ancianos. Oh, una profesión muy noble, dijo Wade, y sentí que era sincero. Mi madre pasó sus últimos años en una residencia así. Las enfermeras de allí son auténticos ángeles. Quise darle las gracias, pero papá ya le había interrumpido. Bueno, no sé si ángeles. Lara siempre ha sido tan práctica, no como Victoria. Mira a la menor. Es guapa, inteligente, está construyendo una carrera. Y esta hizo un gesto con la mano en mi dirección. Esta simplemente vive como sale. Wade se rió incómodo. Yo apreté el vaso en mi mano. Papá ya se había dado la vuelta y llamaba a otra persona. Me alejé hacia el borde del jardín, donde crecía un viejo manzano. Me quedé allí, tratando de tragar el nudo que tenía en la garganta. Pero lo peor fue lo que sucedió más tarde, cuando ya había oscurecido y los invitados habían bebido un poco. Victoria era el centro de atención, contando otra historia sobre sus clientes, y todos se reían. Yo estaba sentada en un banco junto a la mesa y de repente mi madre se acercó a mí con un plato de ensalada. Toma, come, me dijo, poniendo el plato delante de mí. Adelgazado, no tienes buen aspecto. Gracias, murmuré. Y en general, continuó mi madre sentándose a mi lado, ¿no crees que deberías cuidarte más? Mira a Victoria, siempre está arreglada, siempre en forma. ¿Y tú? Bueno, ya sabes, lo entendía.
Siempre lo había entendido. Por la noche, cuando ya me disponía a marcharme, papá me detuvo en la puerta. Escucha, Lara, comenzó, y enseguida intuí que iba a decir algo desagradable. Entiendes que no lo tenemos fácil, ¿verdad? Me refiero a las finanzas. El negocio va bien, pero hay muchos gastos. Victoria todavía vive con nosotros. ¿Hay que ayudarla? Esperé. Sabía lo que vendría después. Así que si pudieras, bueno, echar un poco de dinero de vez en cuando. No mucho, ya sabes, solo para ayudar. Lo miré y no sabía si reír o llorar. Me estaba pidiendo dinero. A mí, que apenas llegaba a fin de mes con mi sueldo de enfermera. A mí que alquilaba un piso diminuto y comía macarrones 3 veces por semana para ahorrar. Papá, yo tampoco tengo dinero, dije en voz baja. ¿Cómo que no? Si trabajas. Sí, trabajo, y apenas me alcanza para el alquiler y la comida. Frunció el ceño como si le hubiera dicho algo ofensivo. Bueno, entonces piensa en buscar otro trabajo. Los demás se las arreglan y tú. No terminó la frase, hizo un gesto con la mano y volvió con los invitados. Me quedé junto a la verja unos 5 minutos más, mirando la luz que se filtraba por las ventanas de la casa. Mi casa, la casa donde crecí, y sentí que ese lugar nunca me había pertenecido. Me fui a casa y lloré toda la noche. A la mañana siguiente, cuando llegué al trabajo, tenía los ojos rojos y la señora Clarisa, mi protegida favorita, me preguntó inmediatamente qué había pasado. Nada, respondí arreglándole la almohada. Solo he dormido mal. La señora Clarisa me miró con sus sabios ojos grises y me tomó de la mano. Niña, he vivido lo suficiente como para distinguir cuando alguien simplemente ha dormido mal y cuando alguien ha llorado toda la noche. ¿Qué ha pasado? Me senté en el borde de la cama y se lo conté todo, todo, sobre mis padres, sobre Victoria, sobre cómo siempre me ponían en segundo plano, sobre cómo me pedían dinero, aunque ellos mismos contrataban a una limpiadora, porque a mi madre no le apetecía limpiar la casa ella sola después de mi marcha. La señora Clarisa escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando terminé, asintió con la cabeza. Sabes, Laro, yo también tenía una familia así. Mi padre quería más a mi hermano que a mí. Mi hermano siempre recibía lo mejor, la mejor comida, la mejor ropa, más atención, y yo solo era una niña que tenía que estar callada y no molestar. Durante mucho tiempo intenté ganarme su amor, mucho tiempo, hasta que comprendí que no se puede ganar lo que no te quieren dar. La miré y se me cortó la respiración. ¿Y qué hiciste? Me fui, me casé y me mudé a otra ciudad. Rara vez veía a mis padres. ¿Y sabes qué? No me arrepiento, porque construí mi propia vida, la mía, no la de ellos. Las palabras de la señora Clarisa se me quedaron grabadas en el alma. Pensé en ellas todo el día, toda la noche y también los días siguientes. Fue entonces cuando decidí averiguar la verdad sobre la herencia de mi abuela. La abuela Eleanor había fallecido hacía 3 años, pero yo nunca había visto el testamento. Mis padres me dijeron que les había dejado todo a ellos y yo no tenía motivos para no creerles. Pero algo no me dejaba tranquila. Mi abuela me quería, siempre decía que yo era especial, que era fuerte. De verdad no me había dejado nada. Empecé a buscar información. Primero busqué en Google cómo averiguar sobre la herencia, luego encontré un servicio de asesoramiento jurídico gratuito en una fundación benéfica. Pedí cita. Fui allí un fin de semana. El abogado era un hombre joven de unos 35 años llamado Marcus Jenkins. Tenía el pelo oscuro, gafas y el rostro cansado de alguien que trabaja demasiado por muy poco dinero. Cuénteme su situación, dijo mientras abría su ordenador portátil. Se lo conté todo, sobre mi abuela, sobre cómo había fallecido, sobre mis padres, que decían que todo les había tocado a ellos. Marcus escuchaba atentamente y asentía de vez en cuando. ¿Y quieres saber si realmente no ha heredado nada? Sí, bien.
Puedo enviar una solicitud al notario que redactó el testamento. Tardará unas semanas. ¿Está dispuesta a esperar? Asentí con la cabeza. La espera fue agotadora. Cada día pensabas en lo que encontrarían, si encontrarían algo. Quizás mis padres decían la verdad y mi abuela realmente les había dejado todo a ellos. Quizás me estaba inventando problemas de la nada. Pero 3 semanas después, Marcus me llamó. Lara, tenemos que vernos lo antes posible. Fui a su oficina al día siguiente. Marcus estaba sentado a la mesa con un montón de papeles delante y tenía el rostro serio. Siéntate, me dijo, y yo me senté. ¿Qué has encontrado? Respiró hondo. He encontrado el testamento de tu abuela, y en él se establece claramente que su casa, en la que ahora viven tus padres, se dividió entre 4 herederos: tu padre, tu madre, tú y tu hermana. 25% para cada uno. Me quedé paralizada. ¿Qué? El 25% de la casa te pertenece, Lara, según la ley, según el testamento. Pero, pero mis padres dijeron, tus padres modificaron los documentos. Presentaron una solicitud ante el notario en la que afirmaban que tú habías renunciado a la herencia. Ahí está tu firma. ¿Mi firma? Yo no firmé nada. Marcus asintió con la cabeza. Por eso es un delito. Falsificación de documentos y apropiación indebida de propiedad ajena. Tienes todo el derecho a presentar una demanda o exigir una indemnización. Me quedé sentada, tratando de asimilar la información. Mis padres, mis propios padres falsificaron mi firma para quedarse con mi parte de la herencia. ¿Cuánto, cuánto vale esa casa? Marcus oyó los papeles. Según la última tasación, unos $400,000. Su parte es de 100,000. $100,000. Era una cantidad de dinero con la que ni siquiera había soñado. Era la oportunidad de comprar mi propio apartamento, no uno alquilado. Era el reconocimiento de que yo también tenía derecho a algo en esta familia. ¿Qué debo hacer? Pregunté en voz baja. Puede exigir el pago de su parte, obligarlos a vender la casa y repartir el dinero, o demandarlos por falsificación de documentos. La elección es suya. Me fui a casa en un estado de confusión. Me pasé toda la noche sentada en el suelo de mi pequeño apartamento, mirando por la ventana la ciudad al atardecer. Pensaba, sopesaba, dudaba, es mi familia, mis padres. ¿Puedo hacerles eso? ¿Puedo exigirles dinero que quizá les obligue a vender la casa? Pero entonces recordé el cumpleaños de mi padre. Recordé cómo me pidió dinero aunque él mismo me había negado la herencia. Recordé todos esos años en los que me habían dejado en segundo plano. Recordé el agua en mi cara y los aplausos de mi padre. Y comprendí, tengo derecho a mi parte. Tengo derecho al respeto, y si no quieren dármelo voluntariamente, lo tomaré yo misma. Llamé a Marcus al día siguiente. Quiero exigir el pago, le dije con firmeza. $100,000, mi dinero. ¿Estás segura? Sí, completamente. Marcus preparó todos los documentos. Redactamos una demanda oficial, reunimos pruebas de la falsificación de la firma y lo tramamos todo legalmente. Llevé esos papeles en mi bolso durante 2 semanas, esperando el momento adecuado, y entonces llegó. La noche en que Victoria me echó agua por la cabeza, cuando mis padres la aplaudieron en señal de apoyo, cuando me llamaron sobrada en mi propia casa, saqué la carpeta y la puse sobre la mesa, y sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era esa chica sumisa que callaba y aguantaba. Era una mujer que sabía lo que valía. Tienen 5 minutos, repetí, mirando sus caras atónitas, para rezar, porque después de esto sus vidas cambiarán para siempre. Papá tomó la primera hoja de papel y entrecerró los ojos para leer. Vi cómo su rostro cambiaba de color gradualmente, pasando del rosa habitual al rojo y luego a un tono burdeos poco saludable. Mamá se acercó y miró por encima de su hombro.
Victoria se quedó paralizada, todavía con el vaso vacío en la mano. ¿Qué es esto?, dijo finalmente papá con la voz temblorosa. ¿De dónde lo has sacado? De la notaría, respondí tranquilamente, secándome las últimas gotas de agua del cuello, a través de una solicitud oficial de mi abogado. ¿Tu abogado?, repitió mamá, y en su voz se percibieron notas de pánico. ¿Tienes un abogado? Sí, Marcus Jenkins, de la Fundación Benéfica de Asistencia Jurídica. Un hombre muy competente, por cierto, sabe lo que hace. Me senté de nuevo en la silla y apoyé las manos sobre la mesa. Todavía tenía el pelo mojado y las gotas de agua me caían sobre los hombros, pero no me importaba. Sentía una extraña claridad mental, como no había sentido en muchos años. Papá tiró el papel sobre la mesa y dio un puñetazo en la superficie de madera. Los platos tintinearon. Esto es una tontería. La abuela nos dejó la casa a nosotros, a tu madre y a mí. No es cierto, dije en voz baja, pero con claridad. La abuela Eleanor dejó la casa en herencia a 4 personas. 25% para ti, 25 para mamá, 25 para Victoria y 25 para mí. Está escrito en el testamento oficial, certificado por un notario. Todo es legal, todo está claro. Victoria finalmente dejó el vaso, se acercó a la mesa y cogió una de las hojas. Esto es algún tipo de error, balbuceó, pasando rápidamente los ojos por las líneas. No puede estar escrito ahí. Está escrito exactamente eso. La interrumpí. Y tú también tienes tu parte, Victoria. 25%, igual que yo. Mamá se dejó caer en una silla y se llevó la mano a la boca. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lara, ¿cómo has podido? ¿Cómo has podido hacernos esto? Somos tu familia. La miré y sentí un nudo en el pecho, pero no retrocedí. ¿Familia? ¿Os llamáis familia? Vosotros que acabáis de aplaudir cuando me echaron agua encima, vosotros que me echasteis de casa, vosotros que toda mi vida me habéis puesto en último lugar. No exageres, vamos, murmuró papá, siempre te hemos cuidado. No, dije y mi voz se volvió más firme. Cuidaron de Victoria, de ustedes mismos, pero no de mí, nunca. Saqué otra hoja de papel de la carpeta y la puse sobre la mesa delante de papá. Esta es una copia de la renuncia a la herencia que supuestamente firmé hace 3 años, justo después de la muerte de la abuela. Pero aquí está el problema. Yo no firmé nada de eso, ni siquiera sabía que existía tal documento. Papá intentó coger el papel, pero le temblaban las manos. Mamá sollozó más fuerte. Mi abogado hizo un análisis de la firma, continué, y resultó que era falsa. No es mi letra, es un delito por si no lo sabían. Falsificación de documentos y apropiación ilegal de propiedad ajena. Tú no puedes demostrarlo, murmuró mi padre, pero su voz sonaba insegura. Sí que puedo, y lo demostraré si es necesario. Tengo el informe pericial, los documentos originales y testigos. Tengo todo lo necesario para llevar esto a los tribunales. Y créeme, papá, lo haré si no cumples mis exigencias. Victoria se volvió bruscamente hacia mí, con el rostro desencajado por la ira. ¿Qué exigencias? ¿Quieres dinero? Claro que sí. Siempre has sido codiciosa, siempre me has envidiado por ser más guapa, más exitosa, por ser querida. La miré y de repente me entró la risa. Me habría reído a carcajadas si la situación no hubiera sido tan trágica. ¿Envidiarte? Victoria, nunca te he envidiado. Me dolía que no me quisieran tanto como a ti. Pero envidiarte, number. Mientes, gritó. Siempre has intentado hacerme daño, siempre has arruinado mis fiestas, mis logros, y ahora también quieres destruir nuestra familia. No soy yo quien está destruyendo la familia, dije en voz baja. Fuisteis vosotros quienes lo hicisteis hace 3 años, cuando decidisteis robar mi herencia. Silencio. Incluso Victoria se calló.
Mamá lloraba cubriéndose la cara con las manos. Papá me miraba con una mezcla de odio y miedo. Saqué el último documento de la carpeta y lo puse encima del resto. Es la valoración de la casa realizada por un experto independiente hace 2 semanas. El valor de mercado es de $420,000. Mi parte es el 25%, $100,500. No tenemos tanto dinero, me exclamó papá. ¿De dónde vamos a sacarlo? No es mi problema, respondí fríamente. Han tenido 3 años para administrar honestamente la herencia. Decidieron robar mi parte. Ahora paguen las consecuencias. Mamá se levantó de la mesa y se acercó a mí. Tenía el rostro enrojecido y las lágrimas le corrían por las mejillas. Lara, hija, ¿cómo puedes? Es nuestra casa. Si te damos tanto dinero, tendremos que pedir un préstamo o vender la casa. Lo sé, dije, y lo siento, pero es justo. Justo. Victoria se acercó con los ojos ardientes. ¿Quieres echarnos a la calle por tu justicia? Quiero lo que me corresponde por ley, lo que me dejó mi abuela. Ella me quería que tuviera un futuro, y vosotros me lo habéis quitado. Papá se levantó y su silla cayó ruidosamente hacia atrás. Si lo haces, siseó señalándome con el dedo. Ya no serás mi hija, ¿me oyes? Dejarás de formar parte de esta familia para siempre. Me levanté y cogí la carpeta de la mesa, mis manos no temblaban, mi voz no temblaba, sentía una extraña calma. Papá, nunca he formado parte de esta familia. Me lo dejasteis claro hace mucho tiempo. Simplemente, por fin he aceptado esta verdad. Miré el reloj de la pared. Eran ya las 10 de la noche. Tienes 2 semanas, le dije, 14 días para encontrar el dinero, $150,000. Transfiérelo a mi cuenta, los datos están en los documentos. Si dentro de 2 semanas no hay dinero, iniciaré un proceso judicial. Y entonces, créanme, no solo tendrán que devolverme mi parte, sino que también tendrán que pagar las costas judiciales, las multas por falsificación de documentos y posiblemente incluso enfrentarse a un proceso penal. Mamá lloró más fuerte. Victoria se quedó paralizada, mirándome como si me viera por primera vez. Papá apretaba los puños, movía la mandíbula, pero permanecía en silencio. Me dirigí a la salida y cogí mi chaqueta del perchero del vestíbulo. Mis manos subieron automáticamente la cremallera, mi cerebro funcionaba con claridad y frialdad. A mis espaldas oí voces apagadas, pasos. Lara, me llamó Victoria cuando ya estaba en la puerta. ¿De dónde sacamos ese dinero? Sabes que papá apenas llega a fin de mes con esa empresa de fontanería. Me volví y la miré. Victoria, trabajas en un concesionario de coches. Vendes coches por 50, 60, $70,000. Tienes comisiones, tienes un sueldo, tienes ahorros, lo sé. Estabas ahorrando para comprarte un piso. Sus ojos se agrandaron. ¿Quieres que entregue mis ahorros? Quiero que encuentres mi dinero. ¿Cómo lo hagas es asunto tuyo. Es imposible, no puedo. Es todo lo que tengo. Sentí una punzada de compasión, pero la reprimí rápidamente. Recordé cómo me había echado agua encima hacía un momento, cómo se habían reído todos de mí, me habían humillado, habían relegado toda mi vida al último lugar. Victoria, tienes tu parte de la herencia, 25%. Puedes reclamarla igual que yo, es tu derecho. Pero, pero es la casa de mis padres, nuestra casa. Sí, y por ley una parte me pertenece y a ti también. Abrí la puerta y el aire frío me golpeó la cara. Fue agradable después del ambiente sofocante de la casa. 2 semanas, repetí sin volverme. No lo olvidéis. Salí al patio y oí cómo se cerraba la puerta detrás de mí. Mi viejo coche estaba aparcado junto a la verja, iluminado por la tenue luz de una farola. Me senté, arranqué el motor y me puse en marcha. Por el retrovisor veía la luz de las ventanas de la casa. Oía cómo dentro se desataba el pánico, las discusiones, las acusaciones.
pero me daba igual. Salí a la carretera principal y encendí la radio. Sonaba una vieja canción sobre la libertad y los nuevos comienzos. Conducía hacia casa y por primera vez en muchos años sentía que estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes fueron extraños. Iba al trabajo, cuidaba de mis pacientes, sonreía, hablaba, pero por dentro algo había cambiado. Me sentía más segura, más firme. La señora Clarisa lo notó enseguida. ¿Te pasa algo, niña?, me preguntó mientras la ayudaba a desayunar. Te ves diferente. ¿Diferente? Más fuerte, como si finalmente te hubieras encontrado a ti misma. Sonreí y le arreglé la almohada. Quizás sea así. El teléfono comenzó a sonar al día siguiente. Primero fue mi madre llorando, rogándome que reconsiderara mi decisión. Luego mi padre, que amenazaba, gritaba y decía que me arrepentiría. Después Victoria, que gritaba, me acusaba e intentaba hacerme sentir culpable. Bloqueé todos sus números. Marcos me había advertido que esto pasaría, que intentarían presionarme, manipularme e intimidarme. Pero yo tenía que mantenerme firme y me mantuve firme. Pasó una semana, luego 3 días más. Contaba las horas que faltaban para que terminara el plazo de 2 semanas. Una parte de mí esperaba que encontraran el dinero. La otra parte sabía que tendría que ir a juicio. Al 12º día, a última hora de la noche, alguien llamó a mi puerta. Me acerqué y miré por la mirilla. Era Victoria. Estaba sola sin sus padres y su rostro parecía cansado y envejecido. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. ¿Qué quieres? Ella me miró y ya no había ira en sus ojos. Solo había un vacío. He encontrado el dinero, dijo en voz baja. Tenía 63,000 en ahorros. Pedí un préstamo por el resto. Mis padres aportaron lo que pudieron. Mañana por la mañana el dinero estará en tu cuenta. Me quedé inmóvil sin saber qué responder. ¿Estás contenta?, preguntó Victoria, y en su voz se percibía amargura. ¿Has conseguido lo que querías? ¿Lo has destrozado todo? No lo he destrozado, dije en voz baja. Solo he cogido lo que era mío. Ella se rió brevemente y sin alegría. ¿Lo que era tuyo? Sí. Bueno, espero que haya valido la pena. Espero que ese dinero compense la pérdida de tu familia. Se dio la vuelta y se marchó. La miré hasta que desapareció tras la esquina de la escalera. Luego cerré la puerta, me apoyé contra ella con la espalda, me deslicé lentamente hacia abajo y me senté en el suelo. Había conseguido mi victoria. Pero, ¿por qué me dolía tanto? El dinero llegó a mi cuenta al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana. Recibí un mensaje del banco cuando iba al trabajo en autobús, $150,000. Miré los números en la pantalla del teléfono y no sentí nada. Ni alegría ni alivio, solo una especie de vacío. La señora Clarisa me recibió en el pasillo de la residencia de ancianos cuando llegué a mi turno. Buenos días, niña, dijo desde su silla de ruedas. La acompañaba la joven enfermera Taylor. Pareces cansada. No he dormido mucho, respondí, ayudando a Taylor a llevar la silla de ruedas al comedor. ¿No has dormido mucho o no has dormido nada?, preguntó la señora Clarisa entrecerrando los ojos. Ella siempre lo veía todo. A veces me parecía que esa anciana leía mis pensamientos. Después del desayuno, cuando la ayudé a volver a su habitación, me tomó de la mano. Cuéntame, ¿qué pasó? Me senté en el borde de su cama y le conté sobre la cena, sobre el agua en la cara, sobre los documentos, sobre que el dinero ya estaba en mi cuenta. La señora Clarisa escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Y ahora te sientes culpable, dijo cuando terminé. Sí, no sé por qué, tenía derecho, era mi dinero. Por supuesto que tenías derecho, pero eso no significa que no te duela. La miré y de repente se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez que lloraba desde aquella noche. La señora Clarisa me acarició la mano. Hija, hiciste lo correcto.
pero lo correcto a veces es lo más doloroso. Ha marcado un límite. Ha dicho, merezco respeto. Y eso da miedo porque ahora estás sola. Sí, susurré entre lágrimas. Estoy sola, pero estar sola es mejor que estar con quienes te humillan. Créele a una anciana, sé de lo que hablo. Me sequé los ojos y respiré hondo. ¿Cómo lo superaste? ¿Cuándo te fuiste de tu familia? La señora Clarisa sonrió con tristeza. Al principio fue difícil, muy difícil. Lloré todas las noches durante el primer mes, pero luego conocí a mi marido y él se convirtió en mi verdadera familia. Más tarde tuvimos hijos y construí una vida mejor. ¿Alguna vez te arrepentiste? No, nunca. Y tú tampoco te arrepentirás. Date tiempo. Terminé mi turno y me fui a casa. Por la noche Marcus me llamó. Hola Lara, ¿recibiste el dinero? Sí. ¿Cómo te sientes? Me quedé callada tratando de formular una respuesta. No lo sé. Me siento un poco vacía. ¿Es normal? Acabas de romper los lazos con tu familia. Date tiempo para superarlo. Marcus, ¿tú, ¿tú hablaste alguna vez con tu padre? Después de que se fuera, hizo una pausa. No, desapareció cuando yo tenía 10 años. Mi madre me dijo que se había ido a otro estado y había formado una nueva familia. Mi hermana y yo nos quedamos con mi madre. Ella tuvo que trabajar en 2 empleos para mantenernos. ¿Lo echabas de menos? Al principio, sí, esperaba que volviera, todos los días, pero no regresó. Y después de un tiempo comprendí, una persona que realmente te ama no desaparece, no te abandona, no te hace sentir que no encajas. Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho tiempo después de que nos despidiéramos. Una persona que realmente te ama no te abandona. Mis padres me abandonaron emocionalmente hace muchos años. Simplemente, por fin lo reconocí. Los días siguientes intenté vivir como siempre. Iba al trabajo, preparaba la cena, veía series antes de acostarme, pero todo me parecía incorrecto, como si existiera en un estado intermedio, ya no allí, pero tampoco aquí. El teléfono permanecía en silencio. No había llamadas de mis padres ni de Victoria. Desbloqueé sus números una semana después, pero no llamaron. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Una noche, cuando volvía a casa del trabajo, vi una figura familiar en la entrada de mi edificio. Era Victoria. Estaba de pie, apoyada contra la pared, con vaqueros y una chaqueta vieja. Tenía un aspecto diferente, sin maquillaje, con el pelo suelto, cansada. Hola, dijo cuando me acerqué. Hola. Nos quedamos en silencio. No sabía qué decir. Ella tampoco, supongo. ¿Puedo pasar? Preguntó Victoria finalmente. Necesito hablar contigo. Dudé, pero asentí. Subimos las escaleras y abrí la puerta de mi pequeño apartamento. Victoria miró a su alrededor. Una habitación, una cocina pequeña, muebles viejos. ¿Vives aquí? Preguntó en voz baja. Sí, desde hace 4 años. No sabía que fuera tan pequeño. Fui a la cocina y puse la tetera. ¿Quieres té? Sí, por favor. Nos sentamos a la pequeña mesa, serví té en 2 tazas y le ofrecí una. Victoria rodeó la taza con las manos y miró el vapor que se elevaba. He venido a decirte, comenzó pero se calló. No sé cómo decirlo, solo dilo. Levantó la vista y vi algo nuevo en sus ojos. Vergüenza tal vez, o comprensión. Lo sabía, dijo en voz baja. Lo del testamento, lo de tu parte. Me quedé paralizada con la taza en las manos. ¿Qué? Hace un año, cuando quería comprar un piso, les pedí a mis padres que me prestaran dinero. Me dijeron que no podían. Me enfadé y les dije que siempre me compraban todo lo que quería y que ahora se negaban. Entonces mi madre me contó la verdad sobre el testamento de la abuela, sobre que formalmente hay otros 2 propietarios de la casa, tú y yo.
pero ellos lo transfirieron todo a su nombre falsificando tu firma. No respiraba, solo escuchaba. Me dijeron que lo hicieron por nuestro bien, que tú no sabrías administrar el dinero, que lo perderías, que así era mejor y que mi parte también era suya, pero que cuando estuviera lista me ayudarían con la vivienda. Y tú aceptaste, dije sin emoción. Sí, susurró Victoria. Acepté porque me convenía, porque estaba acostumbrada a que todo fuera mío. No pensé en ti, no pensé que fuera injusto. Ella lloró en silencio apretando las manos contra la cara. Me da tanta vergüenza, Lara, tanta vergüenza. Fui egoísta, siempre fui egoísta y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Me quedé inmóvil tratando de asimilar lo que había oído. Victoria lo sabía, lo había sabido todo este tiempo. ¿Por qué has venido aquí? Le pregunté por fin. ¿Qué quieres? Quiero, no lo sé. Se secó los ojos con la mano. Quiero explicarte o pedir perdón o simplemente decir que tenías razón. ¿Que tenía razón? ¿En qué exactamente? En todo. Mis padres siempre te trataron mal. Yo lo veía, pero me gustaba ser la favorita. Me gustaba la atención. Y nunca te defendí, ni siquiera cuando debía hacerlo, respiró hondo. Después de aquella noche, después de que te echara el agua encima, mis padres decían que eras mala, que habías traicionado a la familia, pero yo sabía que no era cierto. Solo cogiste lo que era tuyo y yo tuve que pagar por ello. ¿Cuánto? Pregunté. ¿Cuánto tuviste que dar? 63,000 mis ahorros, todo lo que había reunido en 3 años. Además pedí un préstamo de 37,000. Lo estaré pagando durante 5 años. Sentí una punzada de culpa, pero rápidamente la reprimí. Era mi dinero, Victoria, mi parte de la herencia. Lo sé, no te culpo a ti, me culpo a mí misma y a mis padres. Levantó la cabeza y me miró a los ojos. Después de que te diéramos el dinero, mis padres empezaron a culparme. Decían que debería haber pensado en algo, convencerte de alguna manera para que lo rechazases. Mamá gritaba que era egoísta, que por mi culpa habíamos perdido tanto dinero. Papá no me habló durante 3 días. Ella se rió con amargura. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Me di cuenta de que para ellos yo también era solo un instrumento. Mientras fuera útil, guapa y exitosa, me querían, pero cuando no pude resolver su problema, me dieron la espalda, igual que a ti. La escuché y sentí como algo se relajaba en mi pecho. Victoria también lo sintió, quizás de otra manera, pero lo sintió. ¿Me tienes lástimas?, preguntó en voz baja. No, respondí con sinceridad. No me das pena, pero entiendo que también fue difícil para ti, solo que de otra manera. Ella asintió. No te pido que me perdones, ni siquiera te pido que volvamos a ser hermanas. Solo quería que supieras que lo entiendo y que tenías razón. Se terminó el té y se levantó. Tengo que irme, gracias por recibirme. La acompañé a la puerta. Victoria ya se estaba marchando cuando la llamé. Victoria, se dio la vuelta. Yo no destruí la familia. La destruyeron cuando me llamaron por primera vez la sobrada. Recuérdalo. Ella asintió y vi que lo entendía. Por fin lo entendía. Cuando se cerró la puerta me quedé en el vestíbulo mirando la vieja alfombra bajo mis pies. Algo había cambiado, no todo, pero algo. Al día siguiente quedé con Marcus en una cafetería cerca de mi casa. Me lo había propuesto hacía una semana, simplemente tomar un café sin hablar de negocios. Acepté. ¿Cómo estás?, me preguntó cuando nos sentamos a una mesa junto a la ventana. Rara, respondí con sinceridad. Tengo dinero, algo que nunca había tenido, pero ya no tengo familia. La tenías, una verdadera familia, me quedé pensativa. Supongo que no. Simplemente no quería admitirlo. Marcus asintió. Lo entiendo, yo también pasé por eso. Cuando mi padre se fue, durante mucho tiempo no pude aceptar que simplemente no nos quería
ni a mí ni a mi hermana. Inventaba excusas, me decía a mí mismo que seguro que volvería, pero no volvió. Y al cabo de un tiempo comprendí que era su elección. No era culpa mía. ¿Y tú hablas con tu madre?, le pregunté. Sí, es una mujer maravillosa. Nos crió sola, trabajando en 2 empleos. Nos dio educación, apoyo. Eso es una verdadera familia. Las personas que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. Hablamos durante otra hora sobre la vida, el trabajo, los sueños. Marcus me contó que sueña con abrir su propio bufete de abogados, donde ayudará a la gente de forma gratuita o por una tarifa simbólica. Le conté que antes quería ser médico, pero no tenía dinero para estudiar. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Todavía quieres serlo? Me quedé pensativa. Tengo 28 años. Estudiar medicina llevaría años, pero ahora tengo dinero. No lo sé, admití. Quizás sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, dijo Marcus. Mi madre tenía 40 años cuando se graduó en la universidad. Mientras crecíamos, trabajaba como camarera y luego, cuando fuimos a la universidad, decidió estudiar. Ahora es profesora en una escuela y es feliz. Sus palabras me llegaron al alma. Quizás realmente tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando nos despedimos en la cafetería, Marcus sonrió. Eres una mujer fuerte, Lara, recuérdalo. Volví a casa y por primera vez en muchas semanas sentí algo parecido a la esperanza. Tengo dinero, tengo libertad, tengo la oportunidad de construir una nueva vida, pero primero tenía que aprender a vivir sin mi familia y eso fue lo más difícil. El primer mes después de que el dinero llegara a mi cuenta, viví en una extraña situación de incertidumbre. Iba al trabajo, cumplía con mis obligaciones, sonreía a los pacientes, pero por dentro había un vacío que no podía llenar con nada. Mis compañeros se dieron cuenta de que algo no iba bien. Taylor, una joven enfermera con la que solíamos trabajar en el mismo turno, me preguntó una vez durante la pausa para comer: Lara, ¿estás bien? Últimamente estás muy ausente. Todo está bien, respondí automáticamente. Solo estoy un poco cansada. Era evidente que no me creía, pero no insistió. La gente rara vez insiste cuando no quieres hablar. Aceptan tu respuesta y siguen adelante. La señora Clarisa era diferente. No aceptaba mis excusas. Niña, me dijo una mañana mientras la ayudaba a vestirse, llevas tu dolor como si fuera un saco pesado. Déjalo, al menos por un momento. Me detuve con su chaqueta en las manos. No sé cómo hacerlo. Empieza con un pequeño paso. Haz algo por ti misma, algo que siempre hayas querido hacer, pero que no te hayas permitido. Sus palabras dieron vueltas en mi cabeza durante todo el día. ¿Qué quería? ¿Qué era lo que realmente quería para mí? Por la noche me senté en mi pequeño apartamento alquilado y miré las paredes que nunca fueron mías, los muebles viejos que dejó el inquilino anterior, las cortinas descoloridas que ni siquiera intenté reemplazar porque ¿para qué si no son mías? Y de repente lo comprendí. Quería un hogar, un verdadero hogar, el mío propio. Al día siguiente empecé a buscar pisos en venta, no en alquiler, sino en venta. Tenía $100,000. Eso sería suficiente para el primer pago e incluso para una pequeña reforma. Revisaba los anuncios todas las noches después del trabajo. La mayoría de los apartamentos eran demasiado caros, estaban en pésimas condiciones o se encontraban en zonas en las que no quería vivir. Pero al cabo de 2 semanas encontré lo que buscaba: un pequeño apartamento de una habitación en el tercer piso de un antiguo edificio de ladrillo. El barrio era tranquilo, verde, lejos de la casa de mis padres. El apartamento necesitaba reformas, pero era luminoso, con grandes ventanas y un precio bajo: $130,000. Concerté una visita. Llegué el sábado por la mañana con la agente inmobiliaria, una mujer corpulenta de unos 50 años llamada Gloria. Los antiguos propietarios se han mudado a otro estado, explicó Gloria
mientras abría la puerta. El piso lleva 3 meses vacío. Están dispuestos a negociar si usted es un comprador serio. Entramos y me quedé paralizada. La gran ventana daba al parque. El sol inundaba la habitación con su cálida luz. El suelo era viejo, el papel pintado se despegaba en algunos sitios y había que cambiar los azulejos de la cocina. Pero había algo en ese lugar que me hacía sentir bien. Me lo quedo, dije de repente. Gloria levantó las cejas con sorpresa. ¿Estás segura? Quizás quiera pensarlo mejor, ver otras opciones. No, quiero este. Empezamos a tramitar los papeles. Resultó que los propietarios estaban dispuestos a bajar el precio a 120,000 si compraba el piso rápidamente. Pagué 70,000 como entrada y pedí una hipoteca para el resto. Un mes después tenía las llaves en mis manos, estaba de pie en medio de una habitación vacía con las llaves en la mano y por primera vez en muchos meses sentí algo parecido a la alegría. Era mío, realmente mío. La reforma duró 2 meses. Contraté a obreros para los trabajos grandes como cambiar el suelo y poner azulejos nuevos en la cocina, pero pinté las paredes yo misma los fines de semana. Elegí tonos claros, beige para el salón y menta para la cocina. Compré cortinas nuevas y muebles sencillos pero cómodos. Nada caro, pero todo nuevo, todo elegido por mí. La señora Clarisa se alegró cuando le conté lo de la reforma. ¿Ves, niña? Estás construyendo tu vida, tu verdadera vida. Me mudé al nuevo piso a finales de marzo. La primavera acababa de empezar, los árboles del parque se cubrían de hojas nuevas. Desempaqué las cajas, coloqué las cosas en su sitio y por primera vez en muchos años me sentí como en casa. En el trabajo la vida también se iba normalizando poco a poco. Taylor me invitó a cenar a su casa y conocí a su marido y a su hijo pequeño. Nos sentamos en la cocina, comimos pizza y nos reímos de chistes tontos. Me sentía parte de algo, no de una familia en el sentido clásico, sino de una comunidad. Marcus me escribía de vez en cuando. Al principio solo me preguntaba cómo estaba. Luego empezamos a quedar para tomar un café cada 2 semanas. Hablábamos de todo, del trabajo, de libros, de la vida. Él me contaba cosas de su hermana que acababa de terminar la universidad y estaba buscando trabajo. Yo le hablaba de mis pupilos, especialmente de la señora Clarisa. Me recuerda a mi abuela, le confesé una vez. La misma sabiduría, la misma comprensión. ¿Tu abuela era una persona especial?, dijo Marcus. Ella cuidó de ti, incluso después de su muerte. Sí, ella es la única que realmente me amó. Nos quedamos sentados en silencio terminando nuestro café. Luego Marcos preguntó, ¿has sabido algo de tu familia? No, silencio total. Ya hace casi medio año. ¿Cómo te sientes al respecto? Me quedé pensativa. A veces duele, pero sobre todo me siento aliviada. Ya no espero nada de ellos y eso me libera. Él asintió con la cabeza comprensivo. Los 6 meses después de aquella cena pasaron rápido y lento al mismo tiempo. Rápido porque cada día estaba lleno de cosas que hacer. Trabajo, reformas, organizar una nueva vida. Lento porque a veces, sobre todo por las tardes, me sentaba en mi nuevo piso y sentía ese vacío. No tenía familia, mis padres no llamaban. Victoria guardaba silencio y entonces un día a principios de octubre, cuando las hojas del parque ya empezaban a amarillar, recibí un mensaje de Victoria. ¿Podemos vernos? Me quedé mirando esas 3 palabras durante 5 minutos. Una parte de mí quería ignorarlas. Otra parte sentía curiosidad. ¿Qué quería? Ay, ¿por qué después de tantos meses de silencio? Respondí. ¿Dónde y cuándo? Quedamos en vernos en una cafetería neutral en el centro de la ciudad, ni cerca de la casa de sus padres ni de mi nuevo apartamento. En algún punto intermedio. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada,
Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana. Esperé, tratando de calmar los latidos de mi corazón. No sabía qué esperar. Victoria apareció exactamente a las 3. Casi no la reconocí. Había adelgazado y parecía mayor de sus 26 años. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta, sin maquillaje, vaqueros y una camiseta sencilla. Nada que ver con aquella chica glamurosa que me echó agua por la cabeza. Hola, dijo en voz baja, sentándose frente a mí. Hola. Nos quedamos en silencio. La camarera se acercó y Victoria pidió un té. Cuando la camarera se marchó, Victoria me miró. Gracias por aceptar verme. ¿Qué quieres, Victoria? Ella respiró hondo. Sinceramente no lo sé. Quizás solo hablar. Quizás para explicarte algo. O simplemente para verte. Esperé. Ella jugaba con la servilleta entre las manos. Después de eso, después de que te diéramos el dinero, todo cambió. Mis padres empezaron a culparme. Decían que tenía que hacer algo, convencerte, encontrar una solución. Mamá gritaba que por mi culpa habíamos perdido tanto dinero. Papá no me habló durante una semana. Levantó la mirada y vi cansancio en sus ojos. Intenté arreglarlo todo. Trabajé más, hice turnos extra para pagar el préstamo, más rápido, pero a ellos no les importaba. Seguían culpándome. Y entonces comprendí que para ellos yo también era solo una herramienta. ¿Qué quieres decir? Mientras era útil, bonita y tenía éxito, me querían, me elogiaban, me apoyaban. Pero cuando no pude resolver su problema contigo, me dieron la espalda. Igual que se alejaron de ti en su momento, se cubrió la cara con las manos. Me da tanta vergüenza, Lara. Toda mi vida he estado sin darme cuenta de cómo te trataban, cómo te humillaban, te ignoraban. Me convenía ser la favorita, no quería verlo. Me quedé sentada en silencio mirando a mi hermana. Lloraba en silencio tratando de no llamar la atención de los demás clientes de la cafetería. No te pido que me perdones, dijo finalmente secándose los ojos. Ni siquiera sé si merezco el perdón. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo y tenías razón en todo. La camarera trajo el té. Victoria le dio las gracias y cogió la taza con manos temblorosas. ¿Cómo estás?, preguntó. ¿Cómo te va la vida? Diferente, respondí con sinceridad. He comprado un piso, uno propio, lo he reformado, vivo sola. ¿Eres feliz? Me quedé pensativa. No sé si se puede llamar felicidad, pero siento tranquilidad por primera vez en muchos años. Victoria sintió. Me alegro por ti, de verdad. Hablamos durante otra hora, no sobre mis padres ni sobre aquella cena, sobre otras cosas, el trabajo, la vida, trivialidades. Victoria me contó que estaba pensando en cambiar de trabajo, que estaba harta del concesionario. Yo le hablé de la señora Clarisa, de cómo me había enseñado a ver el verdadero valor de las cosas. Cuando nos despedimos en la cafetería, Victoria preguntó, ¿podemos, podemos vernos de vez en cuando? No como antes, sino de otra manera, más sinceramente. Lo pensé. Una parte de mí quería decir que no, protegerse del posible dolor, pero otra parte veía en Victoria algo nuevo, vulnerabilidad, comprensión, un intento de cambiar. Podemos intentarlo, dije finalmente, pero tiene que ser diferente, honesto, sin manipulaciones. Lo prometo, dijo ella, extendiendo la mano, y nos dimos un apretón de manos. Caminaba hacia casa y sentía una extraña mezcla de emociones. ¿Perdón? No, todavía no, pero tal vez el comienzo de algo, la oportunidad de construir una nueva relación, no basada en viejos rencores. Por la noche me senté en el alféizar de la ventana de mi apartamento con una taza de café caliente en las manos. Afuera empezó a llover, las gotas resbalaban por el cristal, difuminando la luz de las farolas. La habitación era cálida y acogedora. Mi música sonaba suavemente de fondo.
Mis cosas estaban en su sitio. Mi hogar, pensaba en estos 6 meses, en lo mucho que había cambiado, en que la familia no tiene por qué ser necesariamente aquellos con los que naciste. A veces son las personas que eliges. Señora Clarissa, Taylor, Marcus, ahora ellos eran mi verdadera familia. El dinero que recibí no compensaba la falta de amor, no me hizo más feliz automáticamente, pero me dio algo más importante, el reconocimiento de mi derecho a un lugar en este mundo, el reconocimiento de que valgo algo, de que mi vida tiene sentido. A veces hay que cortar los lazos podridos para crecer. Duele, da miedo, pero es necesario. El teléfono vibró. Mensaje de Marcus. Hola, ¿quieres tomar un café mañana? He encontrado un sitio nuevo que te puede gustar. Sonreí mientras escribía la respuesta. ¿Por qué no? Fuera la lluvia arreciaba, pero aquí en mi casa hacía calor y por primera vez en muchos años no tenía miedo al futuro. Era desconocido, pero era mi desconocimiento, mi vida, mi elección. Y dejé la taza en el alféizar de la ventana y me abracé las rodillas. Miré la lluvia y pensé que aún quedaba mucho tiempo por delante, tiempo para curar las heridas, tiempo para construir nuevas relaciones, tiempo para convertirme en quien quería ser. La abuela Eleanor estaría orgullosa de mí. Lo sé, siempre decía que era fuerte, que era especial. Y ahora por fin yo también empezaba a creerlo. La vida no se había vuelto perfecta, no se había convertido en un cuento de hadas con final feliz, pero se había convertido en mía, verdaderamente mía, y eso era lo más valioso que tenía.